este estudio que estamos viendo es una parte bien elemental, bien importante para aprender a expulsar demonios. Estamos viendo acerca de la expulsión de demonios. Esta es una parte muy importante en la escritura, es parte del Evangelio. Dice el versículo 17 del capítulo 16 de Marcos: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y verso 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, ¿qué? Echarán fuera demonios. Fíjense muy bien cómo la primera manifestación de la fe, o la primera manifestación de nacer de nuevo, la primera manifestación de creer en el poder del Evangelio, dice aquí claramente, es echar fuera demonios. Enseguida habla de hablar nuevas lenguas, habla del bautismo del Espíritu Santo y de la señal de los dones del Espíritu Santo. Y muchas veces las iglesias pentecostales como la nuestra, o la corriente pentecostal como la nuestra, enfatiza mucho acerca de el hablar en otras lenguas, pero minimiza, o en algunas ocasiones exagera también esta primera parte, que es echar fuera demonios. Y la palabra demonio, habíamos visto que en el griego es una palabra que es daimonios. Si nos pudieran acercar el pizarrón, si alguien nos hace favor de acercar el pizarrón con un marcador, vamos a escribir estas palabras griegas. En el griego es daimonium, gracias, propiamente es el diminutivo de una palabra que es daimon. Daimon se le llamaba a una deidad griega pagana inferior, y más tarde se usó esa misma expresión daimon para expresar los espíritus malos. Y en algunas ocasiones, incluso para decir demonios, dicen la palabra diablo, gracias, pero dijimos que diablo es mal expresado, porque diablo significa calumniador, y al único que se refiere en la Biblia como calumniador es a Satanás. Entonces, demonio es un espíritu maligno, donde Satanás, podríamos decir, es el jefe, y también se le denomina espíritu inmundo. Estos espíritus no son cosas, no son solamente fuerzas. Estos espíritus son personas, tienen una personalidad, y basado en el concepto de que toda persona tiene un conocimiento, tiene voluntad y tiene emoción, estamos estableciendo así que los demonios son personas porque tienen conocimiento, tienen voluntad y tienen emociones también. ¿Recuerdas que dijimos que en cuanto al conocimiento, los demonios decían: yo sé quién eres tú, el Santo de Dios? Estos tienen conocimiento, tienen voluntad, porque dijeron: déjanos por favor ir a esos cerdos. Tenían voluntad. O también decían: iré a la casa de donde salí, ¿verdad? Y me llevaré otros 7 peores que yo. Esa es voluntad. También tienen emoción, porque dice San Juan que aún los demonios creen, ¿y qué más? Y tiemblan. O sea, se emocionan negativamente porque tienen temor. Aún los demonios creen y tiemblan, y también tienen la capacidad de expresarse, de hablar a través de algún medio humano, pero tienen
facilidad de expresarse. Vamos a ver cómo detectar la presencia o actividad demoníaca. Dijimos que los síntomas que indican la presencia o actividad de demonios, había algunos síntomas psicológicos y otros síntomas físicos también, o otras manifestaciones. Quiero tocar y repetir algunas de ellas. Por ejemplo, hay algunos síntomas que indican la presencia o actividad de demonios en cuanto a lo psicológico. Siempre esas personas que tienen opresiones o posesiones o presiones demoníacas van a tener emociones o actitudes malas y destructivas persistentes que incluso pueden dominar a la persona aún en contra de su propia voluntad. Y estos sentimientos negativos recurrentes pueden ser resentimientos profundos, odios, miedos, envidia, celos, orgullo o la misma autocompasión o la tensión o la impaciencia. Pero vale subrayar o valga subrayar que no siempre, ¿verdad?, que tú tienes un sentimiento así de impaciencia o autocompasión o algo quiere decir un demonio, ¿verdad? No, son sentimientos recurrentes, son sentimientos persistentes, ¿verdad? O sea, a pesar de que han orado, a pesar de que han alabado, a pesar de que todo está bien, de repente así como que se acuerdan de algo y les brinca el odio o el resentimiento, o la envidia o los celos o el orgullo. Estos son sentimientos recurrentes, ¿verdad? También decíamos que eran humores o sentimientos o emociones fluctuantes, extremas, irrazonables. Pueden estar en una alegría máxima, ¿verdad? Y de repente bajan a una depresión máxima también. O sea, de estar en un optimismo que pudiéramos decir incluso locuaz, ¿verdad? O bastante hablantín o bastante alegre, de repente bajan a una depresión tremenda. Esto puede ser un síntoma de una actividad demoníaca. También hay algunas otras formas de errores religiosos o ataduras religiosas. Cuando la persona está manifestando algún ataque demoníaco o alguna obsesión o alguna opresión, sabes que muchas veces los demonios desvían a la persona en cuanto a ataduras religiosas. Por ejemplo, a la sumisión de algunas doctrinas no bíblicas o algunas prohibiciones o algunas costumbres que no son bíblicas pero que aparentemente son religiosas. Por ejemplo, el ascetismo, no sé si es muy claro esa palabra de ascetismo, ¿verdad? Por ejemplo, la negatividad o la negativa más bien de comer alimentos que son normales, o la práctica supersticiosa de toda clase de atadura idolátrica. ¿Sí me estoy explicando? O sea, todo esto puede ser un síntoma de actividad demoníaca, cuando la persona puede recurrir a ataduras que son religiosas, o sea, se vuelve demasiado religioso, y hay que identificar si solamente es una costumbre religiosa o puede ser una influencia espiritual religiosa, especialmente si anteriormente de esa experiencia no tenía esa característica y de repente viene y se vuelve así como
súper religiosos. Otra manera de identificar actividad demoníaca es cuando recurren a los amuletos de adivinación, de astrología o ataduras en ese sentido en cuanto a lo oculto, que casi siempre están recurriendo a que les lean las manos, a que les lean las cartas, y están atados a esos vicios de adivinación. Todo eso puede ser un síntoma de manifestación o presencia demoníaca. Hay algunos otros hábitos, quiero mencionar eso y subrayarlo porque son hábitos esclavizantes. Por ejemplo, la glotonería puede ser un hábito esclavizante que no puede salir, de la misma manera que el alcoholismo o la nicotina o el alcohol o la inmoralidad sexual o la perversión de todo tipo o los pensamientos o las miradas incontrolables y sucias. Todo eso puede ser un punto que puede indicar la presencia o la actividad de demonios. Tampoco vamos a ir a extremos, ¿verdad?, de que cuando vemos a una persona carnal, ¿verdad?, o una persona que tiene alguna costumbre, de inmediato vamos a decir, ahí está un endemoniado, ¿verdad? Puede indicar la presencia o actividad demoníaca. Por ejemplo, también el lenguaje blasfemo o la burla o el lenguaje sucio, eso puede indicar una presencia demoníaca. Compartía una experiencia de hace 15 días cuando estuvimos en el CEPIL de allá de Cuautla. Llevaron a una muchacha que tenía demonios. Sabes que cuando ella comenzó a hablar, todo el tiempo se la pasó llorando y llorando y llorando y temblando con mucho miedo. Decía que había visto a su abuelita, la cual había muerto, y le había comunicado algunas cosas. De repente, cuando comenzamos a orar por ella, ¿qué comenzó a hacer Lail? ¿Se acuerdan? Lail estaba ahí. Ella comenzó a reír y reír y reír y reír, hasta que, bueno, se reprendieron esos demonios y todo, y ella quedó en una calma bastante diferente a la cual estaba manifestando. No había temor, no había risa, no había burla. En algunas otras ocasiones son blasfemia o un lenguaje sucio, o puede oponerse completamente y violentamente a la verdad bíblica o a la obra del Espíritu Santo. Deseamos que algunas manifestaciones también que indican la presencia de demonios puede ser un cansancio anormal o una locuacidad anormal también, o un refunfuño anormal también. ¿Qué es un refunfuño? Que completamente está refunfuñando, siempre está quejándose, siempre está expresando una queja, un refunfuño, un cansancio. Puede también tener los ojos vidriosos, anormalmente brillantes, o saltones que indican temores o miedos o angustias, o que son incapaces de enfocar directamente a algo, ¿verdad? Normalmente están temblando. En una ocasión estábamos compartiendo con una persona, y sabes que
Nunca yo vi esto antes, pero las pupilas se llaman el iris, no solamente, que la pupila es todo el iris o qué es la pupila. No, entonces era el iris, todo el iris, toda la rueda de color. ¿Sabes que nunca había yo visto esto, pero se le comenzó a mover de un lado y para otro, pero se le subía y se le bajaba así, completamente anormal, no podía enfocar directamente. Esto está indicando algo, ¿verdad? Algo. Puede ser algo físico, puede ser alguna enfermedad. Sinceramente yo desconozco que haya alguna enfermedad así, pero pudiera ser alguna enfermedad ocular, ¿verdad? Pero también cuando tú estás sintiendo o viendo o persiguiendo algunos otros síntomas, pueden indicar presencia de demonios. También cuando hay una manifestación de una espuma en la boca, sabes que la saliva se comienza a espesar tanto que prácticamente es una espuma. No sé si tú has visto un perro con rabia o si has visto a una persona con demonios, pero yo he visto por lo menos una muchacha que manifestó demonios, sabes, que comenzó así como si se hubiera colocado un Alka-Seltzer en la lengua y comenzara así, de verdad, le comenzó a brotar la espuma y los ojos le brillaron con tanto odio y todo. Eso no es normal, eso está indicando una personalidad que está allí presente y eso tiene que ser tratada. También otra cosa que en ocasiones se manifiesta es un olor fétido. Puede salir de su mismo cuerpo, pero especialmente puede salir de su boca un olor fétido, no solamente desagradable, no solamente que no se lavó los dientes, ¿verdad? Eso, o sea, huele horrible, ¿verdad? Es un olor fétido. Otra manifestación también que, bueno, en las experiencias, todas estas manifestaciones son basadas en experiencias. No te estoy definiendo doctrinas, ¿verdad? Pero es lo que comúnmente se manifiesta. Hay algunas escrituras que confirman esto, ¿verdad? Pero no todos los síntomas tú los vas a ver en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene como objeto decirte de esta manera actúan los demonios, ¿verdad? Pero sí hay algunas escrituras donde manifiestan algunas cosas que vamos a ver aquí enseguida. Hay una palpitación acelerada del corazón que no es normal, ¿verdad? De repente, especialmente cuando se comienza a ministrar a la persona, esta persona comienza a palpitar de una manera que no es normal. Algo muy muy común con la presencia de demonios es la evasión. Comienzan a evadir especialmente todo aquello que habla de la presencia de Dios. Puede ser un lugar, puede ser una predicación, puede ser a una persona, puede ser a cristianos, o pueden pelear contra el Espíritu Santo. Este es algo, un síntoma característico. Y con mucha frecuencia la causa de enfermedades puramente físicas puede ser también actividad demoníaca. ¿Recuerdas aquella mujer en Lucas capítulo 13? Y vale la pena leerlo literalmente. Lucas capítulo 13, versículo 11. Aquí realmente estamos viendo un punto nuevo que no vimos la vez pasada. Lucas capítulo 13, versículo 11, ¿lo tienes? Dice, había
allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre ¿de qué? De tu enfermedad. Fíjate muy bien esas expresiones que se mencionan aquí en la palabra de Dios, porque comúnmente en nuestra teología muy conservadora, que muchos de nosotros queremos y persistimos en tener, ¿verdad? Y lo digo por mí mismo. Muchas veces esa teología, cuando tú no quieres en ninguna manera mencionar que las enfermedades son demonios, ¿verdad? Claro, no siempre, ¿verdad? Hay muchas clases de enfermedades. Si te duele la cabeza, no te voy a decir, tómate unas exorcistas aspirinas, ¿verdad? Pues no, porque con las aspirinas sé que se te va a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces no voy a ir a esa exageración. Pero hay algunas enfermedades que sí deben ser tratadas como demonios. Esta enfermedad, oye, ella no tenía 2 meses, tenía 18 años encorvada. 18 años. Y te digo una cosa, esa mujer era una mujer creyente. Esta es otra cosa que nuestra teología conservadora, aquí como que se nos hace bolas la doctrina, ¿verdad? Y no entendemos por qué una mujer creyente, y dice 18 años encorvada, y cuando el Señor Jesucristo la liberó, dice aquí que tenía espíritu de enfermedad. Esa palabra espíritu es un daimonion. Tenía un espíritu, un demonio de enfermedad. Y cuando el Señor Jesucristo la libera, simplemente echa fuera esa enfermedad. No habla a un espíritu, ¿verdad? Pero habla a la enfermedad y la echa fuera. Pero el demonio que causaba esa enfermedad sale fuera. Y dice, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Algunos han enseñado que a los endemoniados no se les tiene que imponer las manos. Bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay algunas ocasiones que Jesús actuó de determinada manera y otras ocasiones que actuó de diferente manera. No hay una regla para eso, ¿verdad? No es un patrón como aquellos exorcistas ambulantes que con toda seguridad habían visto muchas veces orar a Pablo o a lo mejor habían visto orar a Jesús. Lo dudo, ¿verdad? Han de haber visto solamente orar a Pablo, que no había conocido al Señor Jesucristo, y ellos como que aprendieron un modelo, un patrón, ¿verdad? Tal vez San Pablo, no sé, a lo mejor temblaba un poco de la mano, ¿verdad? Cuando oraba por los endemoniados, y ellos también hicieron lo mismo. Pero no es a través de patrones, no es a través de formas, es a través de algo que vamos a ver enseguida, cómo es que vamos a manifestar nuestra autoridad para expulsar a los demonios. ¿Cuántos tienen autoridad para expulsar demonios? Todos los creyentes tenemos autoridad. A nosotros se nos ha dado autoridad. Ahora, dice aquí, puso las manos sobre ella, ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese, ¿qué? Sanado en día de reposo. Fíjate muy bien que aquí no se menciona Jesús hubiera liberado. Dice Jesús hubiera sanado. Eso quiere decir que algunas enfermedades están relacionadas con actividad demoníaca. Entonces tenemos que entender y aceptarlo, nos cueste teológicamente y conservadoramente, nos pueda costar esa verdad, pero necesitamos aceptar que algunas enfermedades
son causadas por una actividad puramente demoníaca. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Qué fariseos, ¿verdad? Decía, bueno, todos los demás días pueden ser sanados, pero en día de reposo tú no puedes ser sanado, no puedes ser liberado. Y entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, y a esta, ¿qué? Hija del demonio, perdón, no le dice hija del demonio, ¿cómo le dice? A esta hija de Abraham. Oye, qué impactante, de verdad que esto a mí me impacta. Cuando yo vi esto, especialmente cuando estuvimos ahí en Cuba y que Marilú y yo estábamos orando por bendición para los pastores. Había 75 pastores, varones, mujeres también, y estábamos ministrando ese seminario, pasando de la maldición a la bendición. Y en el momento en que comenzamos a guiar a la gente a perdonar a don Fidel, no el Fidel de aquí, el Fidel de allá, ¿verdad? Que a lo mejor muchos tienen que perdonar al Fidel de aquí también, ¿verdad? Pero cuando comenzaron a perdonar, a soltar a don Fidel, y te perdonamos, Fidel, ¿verdad? Que yo creo que muchos de nosotros como mexicanos deberíamos de hacer lo mismo. Si tú tienes alguna cosa en contra de algún de algún líder por ahí, ¿verdad? ¿Por qué no comienzas a bendecirlo? ¿Por qué no comienzas a perdonarlo, a soltarlo? Te aseguro que ese es poder de liberación. Normalmente lo que tenemos en la boca son expresiones que no son precisamente de liberación, sino son precisamente de continuar en la atadura. Porque nuestra boca tiene el poder de bendecir y el poder de maldecir también. Sabes que en el momento que ellos comenzaron a perdonar, a pedir perdón por haber pecado de idolatría, sabes que en Cuba hay un pecado muy grave que identificamos en ese tiempo en que estuvimos, un pecado de idolatría tremendo que trajo una maldición muy grande a ese país. Sabes que cuando entró el sistema comunista, muchos de los, la mayoría, así nos comentaron las familias, la mayoría de las familias cubanas decían que habían colocado un letrero en sus hogares donde decían, ¿sabes que el sistema comunista es un sistema ateo? Yo hice un análisis del sistema comunista hace años, es un sistema completamente ateo, un sistema que rechaza a Dios, claro que se adapta a formas religiosas de ahí, de ese lugar, como en Cuba se adapta mucho a la santería, pero pusieron un letrero en los hogares, y ¿sabes qué decía ese letrero? Decía, Fidel, eres bienvenido a este hogar. Y sabes que el sistema rechazaba a Dios, pero abría las puertas de su corazón a un hombre humano. ¿Y sabes que eso trae maldición? Porque dice la Escritura, maldito aquel que confía en el hombre. No quiere decir que nosotros vamos a ser bien desconfiados para no ser malditos, ¿verdad? Para desconfiar, no, el que pone toda su confianza, toda su vida en el hombre, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y ellos estaban, atados en maldición, por lo menos esa fue nuestra percepción. Y sabes que en el momento que comenzamos a guiar a estos pastores a pedir perdón, a perdonar, sabes que hubo algunas manifestaciones demoníacas entre los pastores. Qué horrible sentir entre
los pastores, entre los líderes. Oye, puede haber alguna actividad de opresión, alguna actividad de obsesión, alguna posesión entre gente nacida de nuevo, bautizada del Espíritu Santo, con liderazgo. Pues sí hubo. Y eso destruyó mi teología conservadora también, y no tuve más remedio de aceptar una realidad, ministrar liberación. No me importa si es incrédulo, creyente, recién nacido de nuevo o tenga 50,000 años en el Evangelio. Abraham, así le dijo el Señor Jesucristo, no le dijo hija del demonio, le dijo hija de Abraham. Era justo a una hija de Adán liberarla, desatarla. ¿De qué? De una enfermedad que tenía 18 años encorvada. Recuerdo en una ocasión que yo me encontré también en esa situación. Sabes que para mí fue una de las primeras experiencias que yo tuve al enfrentarme con estas cosas. Fuimos a un lugar llamado Rosas Blancas, no sé si está en el estado de Nayarit o está en Jalisco, pero está entre los límites entre Nayarit y Jalisco. Y nuestro objetivo era ir y predicar el Evangelio. Cuando llegábamos a los hogares, ¿verdad? Hogares sencillos, y comenzábamos a platicar, algunas personas corrían y se escondían, y otras personas simplemente nos ignoraban o argumentaban. Y recuerdo que en una casa llegamos y nos dijeron, bueno, conocemos a una persona que tiene necesidad, vayan a esa casa. Como si ellos no tuvieran necesidad, ¿verdad? Pero bien obedientes fuimos a esa casa, una casa de un señor llamado Francisco Luna. Fuimos con el señor Francisco Luna, íbamos una hermana, un hermano, me habían acompañado, íbamos 3 allí a visitar a esta familia, un lugarcito tan humilde, con una puerta tan estrecha y tan chaparrita. Sabes que cuando entramos a este lugar, yo quedé tan impresionado por un olor tan fétido, ¿verdad? Era un olor nauseabundo. Este hombre, Francisco Luna, tenía como 5 años, postrado en un catre, sin moverse, estaba torcido, sus pies no los podía doblar, no los podía enderezar, estaban engarrotados, sucio, maloliente, ahí en ese catre, hacía sus necesidades y todo. Era una familia, pero era tan impresionante aquella situación. Al siguiente cuarto estaba su esposa, Juana, creo que se llamaba, una mujer que tenía como una joroba, ¿verdad? No podía mover su cabeza, ni siquiera hacerla para un lado. Ella tenía 8 años con una artritis severa. Y cuando entramos allí, obviamente aquellas eran enfermedades, pero enfermedades que tenían años, enfermedades que estaban atando a la persona, y con toda seguridad había una intervención demoníaca allí en aquel lugar. Sabes que lo que hicimos fue predicarles el Evangelio. La Escritura dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Sabes que esta familia, no solamente estos dos, sus hijos aceptaron al Señor Jesucristo. Oramos por Francisco Luna, oramos por Juana, por esta mujer
sabes que esta mujer, por primera vez después de 8 años, de acuerdo al testimonio de ella entre nosotros, ella pudo mover su cabeza, y oramos por este hombre, y por primera vez él pudo estirar los pies, y claro que con mucha dificultad lo levantamos, y con mucha dificultad él comenzó a dar algunos pasos. Esto fue muy impactante, pero más impactante fue lo que sucedió después. Sabes que estábamos ahí a un lado de su cama, y él estaba muy contento platicándonos de todas sus experiencias. Por años habían ido brujos y gitanos y no sé cuánta gente a rezarle y ¿cómo se dice? Cuando pasan ramas así, unas limpias, ¿verdad? Le habían hecho unas limpias, no sé cuánta cosa, pero este Francisco Luna nos preguntaba, bueno, ¿y cuánto nos va a costar? Y le dijimos, no, nosotros no venimos a hacer ningún tipo de limpia, nosotros venimos en el nombre del Señor. Dios nos ha enviado y Dios nos ha mandado aquí a este lugar. Íbamos tres personas, un hermano llamado Alfredo y luego otra hermana llamada Miki, iba yo también, éramos 3, y entonces él, muy impresionado por lo que le dijimos, dice, bueno, aquí está mi vieja de testigo. A ver, dime tú lo que hoy en la mañana yo te estaba platicando. ¿Verdad que hoy en la mañana te estaba diciendo que estuve rezando a Dios, desesperado por nuestra enfermedad, diciéndole, bueno Dios, ya algo, envía a alguien aquí, envía a San Bernardo, a San Francisco, a la Virgen del Rosario, envía a alguien? Dice, bueno, pues aquí está la Virgen del Rosario y San Bernardo y San Francisco, ¿verdad? Y dijimos, mire, yo no soy San Bernardo, ni él es San Francisco, ni él es la Virgen del Rosario, ¿verdad? Yo me llamo Chuy Ornelas, y usted se llama Alfredo Gaitán, y usted se llama Nicky McDonald, pero venimos en el nombre del Señor, y venimos a orar por usted, y ellos fueron libres en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. No importa qué tipo de manifestación haya, puede ser una enfermedad de atadura. ¿Te acuerdas aquellos hombres en Hechos capítulo 19, en el versículo 11, Hechos 19, verso 11? Dice así, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. ¿Del cuerpo de quién? Del cuerpo de San Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos. ¿Y qué más? Y los espíritus malos salían. Fíjate cómo está conectado eso. Enfermedades con espíritus malos. ¡Qué tremendo! Muchas veces, por nuestro razonamiento, por nuestro raciocinio, siempre vemos solamente las enfermedades como unas enfermedades físicas. Recurrimos a los medios que nosotros conocemos. No estoy diciendo que no recurramos a esos medios, pero yo sé que muchas veces esos medios lo único que van a hacer va a ser alargar el estado de enfermedad de esa persona. En muchas ocasiones, no estoy diciendo siempre, ¿verdad? Pero muchas veces debe haber una actividad demoníaca. Y hay elementos bíblicos de unción necesarios donde va a haber una recuperación y una liberación, incluso a través de géneros de ropa que esa persona ungida
no puede ir al lugar donde está esa persona enferma, o donde está esa persona poseída, o esa persona endemoniada, o esa persona con necesidad. Y ¿sabes qué es lo que se hace? Esos géneros, esas ropas, esos delantales, comúnmente los judíos usaban esos delantales aquí en la cintura, eran como unas toallitas y se secaban su sudor, ¿verdad? Eran unos delantales que ellos llevaban, unos géneros, era ropa misma de Pablo. Estaba ungida. Puede estar la ropa ungida, pero no es la ropa la que los va a sanar. No es la ropa la que los va a sanar. No es el aceitito el que los va a sanar. Porque si no, pues mira, venderíamos aceite de la unción. No es eso. No es eso. Es la oración llena de fe y de autoridad. Pero sí hay un elemento de contacto cuando se ora por un pañuelo, por un delantal, cuando la persona no está presente, cuando no es posible orar por esa persona o ir directamente a ese lugar. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Ora por un pañuelo, ora por un género, por una tela, y ve con esa persona y ponlo y comienza a orar. Esto se llama una oración de común acuerdo, ¿verdad? No importa si es a distancia, tú y yo nos ponemos de acuerdo para orar por algo específico, y aún si fueran demonios, estos demonios tienen que salir. ¿Cómo se manifiestan en las enfermedades los demonios? Te voy a mencionar algunas enfermedades bíblicas. Dice la Escritura, habla de estas enfermedades, y subrayo, cada vez que tú veas esas manifestaciones, no estés pensando en que por causa de esas manifestaciones son demonios. Pero te voy a decir una cosa, fueran demonios o no fueran demonios, aquellas cosas no son de Dios y tienen que ser expulsados. ¿Me explico? Y si tienen esas manifestaciones, con mayor razón necesitamos usar nuestra autoridad para expulsarlos en el nombre de Jesús. Puede ser locura, insomnio, epilepsia, convulsiones, calambres, jaquecas, asma, artritis, sinusitis, enfermedades cardíacas, parálisis, mudez, sordera o ceguera. Y repito, no siempre que tú veas a un ciego quiere decir que hay una actividad demoníaca, o a un sordo. Pero sabes que en ocasiones el Señor Jesucristo sacó a espíritus mudos y sordos, o por lo menos así les llamó, espíritus que producían mudez y espíritus que producían ceguera, espíritus que producían sordera. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en la liberación? Vamos a tocar a dos personas. Vamos a tocar le vamos a llamar ministro al que va a ministrar liberación. Le vamos a llamar paciente a la persona que requiere liberación. Me estoy explicando. Bueno, primero se necesita un diagnóstico correcto, una percepción. 1 Corintios capítulo 9,
versículo 26. Fíjate bien lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que dice el principio del verso 26? Dice, yo no corro a la aventura y yo no golpeo al aire solamente, yo sé exactamente contra quién me estoy enfocando. Así que vamos a ver primeramente las condiciones del ministro. Levante las manos los ministros. Tú eres el ministro, sí, tú eres el ministro, tú eres el creyente, tú eres el que tiene la autoridad. Entonces, número uno, el ministro debe conocer la autoridad que le ha sido delegada a él en el nombre de Jesucristo. Jesucristo te ha delegado a ti esa autoridad. Dice Lucas capítulo 10, versículo 17, y la fe viene por el oír, y el oír viene, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Así que vamos a leer la palabra de Dios para que venga la fe. Lucas 10, versículo 17. Volvieron desde el versículo desde el versículo 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He aquí os doy potestad, os doy autoridad. Tú como ministro tienes que reconocer que se te ha sido dada esa autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa convicción? Tienes esa autoridad. Hechos capítulo 16, versículo 18. Hechos 16, verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Estas son las palabras simplemente que tú tienes que decir al Espíritu. Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de esa persona. Esa es la expresión que tú tienes que hacer. Esa es la autoridad que tú tienes. No vas a argumentar con él, ¿verdad? Ni vas a platicar con él. Oye, ¿por qué estás ahí? ¿Y desde cuándo estás ahí? ¿Y cómo te llamas? ¿Y a qué estás? ¿Sabes que muchos es una platicadera con demonios? O sea, te ponen y mira, los demonios son tan astutos, tan mentirosos. ¿Tú crees que te van a decir la verdad? ¿Qué verdad ni qué nada? No te van a decir pura nada, menos si tú te pones a platicar. No tienes que estar platicando con los demonios, simplemente es ejercer tu autoridad. Te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de esa persona. Punto siguiente. El ministro necesita el poder del Espíritu Santo. O sea, no solamente saber que tú tienes la autoridad, necesitas el poder del Espíritu Santo. Dice Mateo capítulo 12, verso 28. Mateo 12, verso 28. Salud. Mateo 12, 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira, no es a través de los muchos gritos con que tú hables al Espíritu. No es a través que comiencen a gritar y gritar desaforadamente que los espíritus se van a asustar y se van a ir, ¿verdad?
lo único que se puede lograr, ¿verdad?, con los gritos, sin el poder del Espíritu Santo, es que después el Espíritu te diga, disfrutate, nada más, ¿verdad? Pero no se sale, ¿verdad? Lucas 14, 18. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Los endemoniados, los que tienen espíritus malos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay cautivos, hay oprimidos, hay gente con obsesiones, hay gente con tantas presiones, pero para eso está el Espíritu Santo. Entonces tienes que tener la convicción que tienes la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Por ser hijo de Dios tienes esa autoridad, pero necesitas el poder del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. De esta manera vamos a ser llenos. Número siguiente. El ministro debe entender y aplicar en cada caso los principios pertinentes de la Escritura que definen, mucha atención, las condiciones del perdón de pecados y las bases legales de la redención mediante la sangre del Señor Jesucristo. O sea, esto es tan importante que el ministro tenga que entender los principios de perdón y de redención. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esos demonios te vienen con la excusa de decirte, esta me pertenece, hizo pacto conmigo, ¿verdad? Sí, muchas veces los demonios vienen con esa mentira. Ella firmó con su sangre y me pertenece. Te pertenece nada, porque la sangre de Jesucristo fue derramada para perdón de los pecados, ¿verdad? Entonces muchas veces los demonios tratan de actuar con tantas mentiras para oprimir a esa persona, ¿verdad? No me salvo y no me salvo. ¿Cómo no? Se tiene que salir. ¿Por qué? Porque conozco las bases legales del perdón. Amén. Número siguiente. Importante esto, por favor. Si vamos a llegar solamente al ministro, vamos a dejar pendiente el paciente. Número siguiente. El ministro debe proveer tiempo y lugar para el consejo íntimo y personal. Un servicio como este, en un lugar público, es el lugar menos adecuado para ministrar una liberación. En ocasiones podemos estar en un servicio. Esa es una pregunta que yo les voy a hacer a todos los que están aquí, a los servidores de las células, a los asistentes especialmente. Quiero hacerles esta pregunta. De repente estamos en el servicio y nos ha tocado este tipo de servicios. Sí, nos tocó en una ocasión. Estábamos en el servicio y de repente se oye un grito desaforado. Era una muchacha que estaba endemoniada. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes que en una ocasión pasó esto en un instituto bíblico? En un instituto bíblico. Todos los estudiantes y los maestros estábamos alabando al Señor, bien espirituales, ahí en la capilla, así le decíamos a ese tiempo de capilla, así que muy espirituales, cuando de repente una alumna nueva, ¿verdad?, dando empellones, ¿verdad?, fue empujada hasta el frente, hasta una pequeña plataforma que teníamos allí,
Y entonces comienza a blasfemar y comienza a decir palabras soeces, ¿verdad? Comienza a ver con odio y comienza a manifestar espíritus malos. ¿Qué es lo que hace toda la concurrencia? Era una capilla de oración y adoración. Lo que hace toda la capilla es que había estudiantes preparados, impreparados, maduros, inmaduros, ¿verdad? Nuevos, viejos, de todo tipo, ¿verdad? ¿Y sabes qué es lo que hacen? Se ponen todos, ¿verdad?, al frente, y aquella endemoniada estaba ahí retorciéndose y se ponen todos al frente orando en lenguas y reprendiendo al demonio con gritos y muchas lenguas y todo eso, ¿verdad? Y sale en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y luego había una de las muchachas que habían ido con esa muchacha, unas jóvenes muy raras, ¿verdad? Tan raras que iban así en esa condición. Y sabes que se acerca con ella, y entonces te estoy diciendo literalmente lo que ocurrió, de verdad no estoy exagerando ni mintiendo delante de Dios, pero digo, eso fue lo que pasó literalmente. Ella se puso encima de aquella muchacha endemoniada, la vio a los ojos y comenzó a decir, ya te vi, sal de ahí, ¿verdad? Y en medio de aquella escaramuza, ¿sabes una cosa? Fue algo que el demonio usó para desviar la atención que debíamos de tener con el Señor. Un servicio está dedicado a darle culto al Señor, a adorar a Dios, a alabarle al Señor. Y cuando hay una manifestación como esa, por esa razón están los ujieres, que alguien, ¿verdad? O los edecanes, o los servidores de la congregación. ¿Para qué? Para ir con esas personas y sacarlas a una oficina, a un salón, a un lugar apartado donde se le pueda ministrar íntima y a solas con esa persona. Claro, llévate algunas personas que saben ministrar liberación. Amén. Bueno, punto siguiente, muy importante en cuanto a la conducta del ministro. El ministro debe guardarse del orgullo espiritual en todas sus formas. Su motivación debe ser la compasión sincera dada por Dios para aquel que necesita la liberación, porque son las personas más necesitadas, las que están cautivas, las que están oprimidas, víctimas posiblemente de un abuso, de un engaño, de una herida, de un maltrato, de alguien que abusó de ellos, y que por este dolor en ocasiones hubo tal resentimiento que se produjo amargura, y el enemigo tomó ventaja sobre esa persona y la puso cautiva, la oprimió. Así que tu motivación debe ser la compasión del Señor Jesucristo por amor, y no el orgullo de, ay, me es endemoniado, ¿verdad? Yo ahorita mismo, ¿verdad?, le voy a dar unos golpes, ¿verdad? Pues déjate de orgullo, déjate de fanfarronerías, ¿verdad? La motivación debe ser una motivación de amor, de compasión. Recuerdo en una ocasión, hace tiempo me decía una muchacha, ¿sabe qué, hermano? Pues yo necesito perdonar a una persona que me ministró, dice, porque yo pasé al frente y de repente llegó esa persona que le estaba ministrando y comenzó a reprender el demonio, ¿verdad? Supuestamente había un demonio en esa muchacha. Ella no sentía que había una posesión o una presencia. Realmente ella sentía que estaba en la presencia del Señor, pero la persona no tuvo buen discernimiento. Te voy a decir, a veces
nos puede fallar el discernimiento y hay que tener la suficiente humildad como para decir, sabes que pues la regué aquí, ¿verdad? O estoy fallando, y tienes que ser lo suficientemente humilde. Esa persona comenzó a decir, ay, tú espíritu de soledad, y vete en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y bueno, ella se asustó y abrió los ojos, y entonces le dice, si no te vas, te voy a picar los ojos, te voy a golpear la punta, ¿verdad? Y entonces esta muchacha se asustó, era nueva, y se asustó, y comenzó a llorar, y llorar, ¿verdad? Y entonces, ya fue liberada, ¿qué liberada? Ni qué nada, una mentira, una confusión muy grande, quizá porque muchas veces la motivación es la compasión, amén, la compasión. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a ministrarnos unos a otros.